Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa ya en pleno verano, aunque aún no nos han llegado las vacaciones aquí en la escuela, seguimos emitiendo un nuevo programa. Reiteramos que nuestro objetivo es seguir acercando el mundo de la educación y de la cultura a cuantas personas nos escucháis, bien en directo en el 107.9 de FM, en Radio o por internet en NTV, cuando es miércoles 23 de julio y son las 11 de la mañana. También nos podéis escuchar en los podcasts de YouTube, Facebook o iVoox. Llegamos hoy al programa número 157 y en la escuela sigue fiel a la audiencia. Muchas gracias por escucharnos. Os habla Ángel Morales Camacho. En esta oportunidad continuamos con lo que llamamos Mi Escuela, Mi Vida, acercándonos a personas que han dedicado y por suerte siguen dedicando muchos años de su vida a diferentes experiencias relacionadas con el mundo de la cultura, de la educación y en este caso de la música, especialmente desde la voz, con diferentes experiencias en corales a lo largo de su vida, unas veces como profesional, lo que significa que puede haber sido el oficio, o como aficionado, experiencias de alguna manera voluntarias y que tienen otro significado. Queremos conocer mejor a la persona que protagoniza este nuevo programa, recientemente jubilado, ya estamos en ese estado muchas personas, pero comprometido con la idea de que la música dentro de la cultura y la educación es un arma poderosa para caminar hacia un futuro y una sociedad mejor. Vamos a hablar con un buen amigo desde hace ya muchísimos años, Félix Redondo Martín Moreno. Y este espacio no sería posible sin la colaboración inestimable de José, al que agradezco la labor con el sonido y con la música, y una vez más recordándonos acontecimientos sucedidos en un día como hoy. José, vamos con estos acontecimientos. Buenos días a todos los que nos siguen. Hoy 23 de julio es el día 204 y nos faltan 161 para finalizar este 2025. Hoy es el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, con el fin de terminar con su exterminio. También es el Día Mundial del Síndrome de Sjögren. Es un trastorno crónico del sistema inmunitario que afecta a las glándulas exocrinas, generando inflamación de las membranas mucosas y de las glándulas salivales, produciendo menor cantidad de lágrimas, saliva, mucosas en la nariz, en la tráquea y secreciones vaginales. Bueno, vamos a las efemérides. En las efemérides empezamos en el año 1508. El militar español Pedro Navarro consigue tomar el peñón de Vélez de la Gomera, guarida de piratas en el mar Mediterráneo. Pasamos a un 23 de julio de 1881. Se funda la Federación Internacional de Gimnasia, el organismo más antiguo de los deportes modernos. 23 de julio de 1969, ante las Cortes, Juan Carlos I de Borbón recibe el título de Príncipe de España y jura lealtad al general Franco y fidelidad a los principios del movimiento nacional. 23 de julio de 1973, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, se niega a entregar las grabaciones que le implicaban en el caso Watergate. 23 de julio de 1995, de manera casi simultánea, los astrónomos estadounidenses Alan Halley y Thomas Bob descubren el cometa Halley,
una de las efemérides más astronómicas más importantes de los 90. Ese mismo año, Miguel Indurain gana el 5º Tour de Francia consecutivo y también el último. 23 de julio de 2001, se logra en la Cumbre del Clima, celebrado en Bonn, Alemania, un acuerdo en el Pacto de la Reducción de Emisiones de Gases que provocan el efecto invernadero y por tanto el calentamiento global, con el voto de 178 países a favor y la única negativa de Estados Unidos. 23 de julio de 2004, la revista Science hace público que se ha creado una nueva vacuna para combatir la bacteria Haemophilus influenzae tipo B, que causa neumonía y meningitis. 23 de julio de 2015, la NASA confirma el descubrimiento del exoplaneta Kepler 452b. Es el primer exoplaneta que se descubre de dimensiones similares a la Tierra, que orbita dentro de la zona de habitabilidad. En 2021, inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados por la pandemia del COVID, que se celebrarían con fuertes restricciones. 23 de julio de 2022, la Organización Mundial de la Salud activa su máximo nivel de alerta global ante el brote de la viruela del mono, tras unos 16.000 casos en 75 países. Y la frase del día nos la deja un proverbio chino: no encuentre la falta, encuentra el remedio. Pues muchas gracias. Vamos a intentar hablar de remedios más que de faltas hoy. También gracias Antonio y Paulino por la labor de difusión a través de las redes de este programa. Y antes de empezar queríamos escuchar ¿Os suena lo que acaba de escucharse? Bueno, pues hemos titulado a este programa Las músicas de mi vida, porque Félix ha sido y es, con respecto a la música, trabajo, afición, ocio, casi toda tu vida. Félix, buenos días. Buenos días. Bueno, y lo que acabamos de escuchar, ¿qué es? Lo que acabamos de escuchar
es una versión en un MIDI, en una música electrónica, evidentemente no es natural, una versión que hizo para la banda Alfredo García Buendía, que es el director de la banda, como sabéis, del himno de Villarrubia, que yo compuse ya en 2013, ya han pasado unos años. Han pasado ya 12 años. Y me parece que bueno, pues les habrá resultado raro a nuestros oyentes, o bueno, seguramente nadie lo había escuchado, hasta ahora muy pocos. Pero sí tiene algunas cosas que nos suenan a familiares, ¿no? Bueno, pues Félix, haz una breve presentación tú, porque aunque eres de Villarrubia, estás mucho tiempo fuera y has tenido, para que te sitúen los oyentes y las oyentes. Antes de presentarme me vais a permitir que os agradezca este programa y otros como este, pero fundamentalmente este, que por la amistad que nos une desde hace mucho, como decías, yo suelo escuchar siempre que puedo, porque aunque no os lo creáis, es un hilito más que une a los que no estamos aquí, ¿no? Escuchar la actualidad más reciente del pueblo o tantos recuerdos que se nos hacen otra vez nuevamente presentes, pues es muy, muy gratificante. Así que gracias a ti especialmente, a Eñe Radio, a José, a todos los que colaboráis en este programa. Pues muchas gracias, Félix, por estas palabras, porque nos animan a seguir con la tarea. Sí, ¿no? sí, sin duda, tenéis que seguir. Bueno. Y dicho esto, pues mi nombre es Félix Redondo Martín Moreno, natural de Villarrubia, nací en Villarrubia en el año 60, ya han pasado unos cuantos, y pasé mi infancia en Villarrubia y durante la adolescencia y la juventud pues pasé los largos periodos vacacionales, ¿no? Hasta que finalmente ya en la etapa laboral me afinqué en Madrid y es donde he perdido más el contacto, digamos, pues con amigos, con lo que era mi actividad en Villarrubia. Ya nos hemos situado un poquito, sí. Pero vamos y quiero decir que eso sí, que ejerzo siempre de villarrubiero ausente. Eso está bien. Que está bien, porque creo que es muy importante no olvidar nunca de dónde uno viene y de sus orígenes. Es que yo creo que si un árbol se secan las raíces, al final se muere el árbol, ¿no? Y las raíces, sí, quiera uno o no, están en el sitio donde has nacido, donde has vivido mucho tiempo. Otra cosa es que sea una coyuntura la que hagas que nazca en un sitio, ¿no? Hay personas que nacen y a los pocos meses se van porque son familias que no tienen estable el puesto de trabajo en un sitio, ¿no? Sí. Pero lógicamente las personas que hemos nacido, creo que es una suerte lo que tú dices, nacer en un sitio y tener raíces ahí, porque de alguna manera siempre tiran de ti, ¿no? Sí. Hay algo ahí que no sabemos qué es, sí. pero cuando te vas acercando o oyes algo relacionado con tu pueblo, te suena agradable, ¿no? Siempre te remueve. Te remueve. Bueno, vamos a ver cómo te remueve a ti la infancia. La escuela, has dicho que la escuela sí que estuviste aquí. Cuéntanos dónde estuviste el periodo de la escuela. Pues yo estudiaría EGB o primaria. Pues yo no sé si se llama, yo pensé que se llamaba primaria, ¿no? EGB fue después, pero no sé si antes de EGB se llamaba primaria o de otra primaria, ¿verdad? Yo recuerdo, empecé en Santa Rosa con las Madres Dominicas, creo que hice un año de párvulos con 5 años y luego estudié primero y segundo con las Madres Dominicas. A partir de ahí pues las Madres Dominicas decidieron que hacían, que el colegio sería femenino a partir de esa edad, me parece, ¿no? Sí. Y entonces yo hice tercero de primaria en las escuelas de la Glorieta, lo que ahora es la biblioteca, sí. Y el cambio fue duro. Fue duro, bueno, también tuvo su parte estupenda. Fue duro porque era diferente, ¿no? Porque venías de un sitio muy luminoso, que son así los recuerdos que yo tengo, ¿no? Del Colegio Santa Rosa, con esos grandes ventanales. Sí, y el patio interior que todo. Y este patio de lo que es ahora la biblioteca era muy oscuro. Recuerdo la estufa y el humo y el propio maestro, que es quien se encargaba que no faltara la lumbre, la leña en la estufa. Y luego era buenísimo que el recreo era la Glorieta, claro. Y allí no solo salíamos nosotros, que no sé si había ahí 2 escuelas. Había 2 escuelas por lo menos. Sí. Quizás 2 arriba y 2 abajo. Claro. No lo sé. Y salíamos al tiempo los que estaban en las escuelas del ayuntamiento. Sí.
Y aquello, pues imagínate, la glorieta era un recreo... Era un hervidero. Y de paso daba vidilla allí a los abuelos, que entonces también había mucha tradición de que las personas mayores echaran allí la mañana y la tarde, ¿no? Sí, exactamente. Y eso lo recuerdo. Y luego, no sé por qué, en cuarto me mandaron a las escuelas que había en el Cristo, al lado del cuartel de la Guardia Civil, que eran... dos escuelas que había. Dos escuelas, que era Doña Gloria... Y don Luis, que fue mi maestro, y ellos me parece que tenían la casa allí familiar, ¿verdad? Tenían una vivienda familiar. Sí. Y aquello otra vez lo recuerdo... Pues otro cambio, ¿no? Otro cambio muy... Claro, estábamos en el campo, tenía que haber luz a la fuerza, no había edificios. Y aquel recreo con la botella de leche del Plan Marshall, que yo siempre regalaba, porque nunca, no porque estuviera mal, sino porque nunca me gustó la leche, si no la manchábamos con algo. Pero recuerdo mucha felicidad en ese curso con don Luis. Aquello sería cuarto o quinto, ¿no? Aquello era cuarto. Cuarto o quinto. Siempre tuvieron por ahí un curso de cuarto o quinto, Luis y Gloria. Y debí tener muy buena relación con don Luis, porque recuerdo que cuando ya me marché a estudiar el bachillerato, fui a despedirme a la escuela. Y él lo agradeció mucho, y siempre que me veía por Villarrubia, pues me preguntaba cómo me iba y tal. Sí, tengo un grato recuerdo de Era una persona de los anteriores maestros o maestras que tuvieras, ¿te acuerdas, Feli, alguno o no? ¿De las dominicas pues o de primero y segundo? En las dominicas, los nombres no me voy a acordar. Entonces me suena mucho la Madre Luz, eran monjas. Eran monjas todas, sí. Todas sí, eran sí, monjas, sí, no había seglares en aquella época. En las dominicas tengo otra historia importante en lo que luego sería mi vida, y es que yo desde los 6 años era monaguillo. Era monaguillo en la iglesia que tenía ahí dentro del convento. Exactamente, claro. Desde los 6 hasta los 10. Había un fraile, que luego no he sabido nunca nada de él, también llamado don Luis, y que era un personaje estupendo, fantástico. Nos montaba allí unas olimpiadas los sábados por la mañana a unos cuantos. Y digo que es importante porque ya desde los 6 años, aunque luego ya estuve en la escuela, seguí siendo monaguillo allá. Mi madre muy tempranito ¿Te apuntó? Me vestí, no sé cómo medio dormido me vestía, y a las 7:30, noche cerrada en Villarrubia en invierno, o poco más, pues yo cruzaba el pueblo solo, con 6 años. Con 6 años. Y tal. Pero entonces era monaguillo en la iglesia parroquial, ¿no? No, en la iglesia de Santa Rosa. Había misa todos los días a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Cuando yo volvía, estaban todas las señoras barriendo su parcela de la calle. Porque luego yo creo que los domingos había una misa sobre las 11 o por ahí, quiero recordar. Sí, exactamente. Yo me acuerdo de esa. Sí. Por eso creía que la otra no... Sí, porque luego ahí hicimos la primera comunión, posiblemente tú yo también hice la primera comunión allí, en el patio. Porque se debía hacer en segundo de primaria, final se hacía muy pronto. 7, 8 años. Con 7 años, con 7 años se hacía la primera comunión. Y la foto típica allí en el patio. En el patio. Y en la escalera la escalera que había interior en el colegio. Muy bien. Y personas, recuerdos, ya nos has contado alguna cosa, alguna persona especial que te recuerda, algún compañero, alguna compañera. Bueno, solo compañero, entonces no había escuela mixta, ¿no? No había escuela mixta. No había escuela chicos mixta. por un lado, chicas por otro. Sí. Pues sí, recuerdo nombres. Por ejemplo, Cecilio Vanegas, con el que luego compartí también escuela aquí. Muchos. Tengo la foto de la primera comunión. ¿Y eres capaz de recordarlos a todos viendo la foto, no? Sí, viendo la foto los recuerdo a todos. Hasta ahora sí. Bueno, sí. Vamos a escuchar una canción de un coro de muchachos que querías tú que escucháramos.
Félix, este coro y esta canción, querías que la escucháramos. Cuéntanos por qué. Bueno, esto es una grabación mía, estoy dirigiendo yo a la joven orquesta de la Comunidad de Madrid y al coro de niños en un concierto de Voces para la Paz, pero fundamentalmente porque es un coro, el coro de muchachos o de golfillos de la ópera Carmen de Bizet, que me parecía pues muy apropiado para hablar de la infancia. Son unos niños que juegan en una plaza en Sevilla donde se va a producir el cambio de guardia, al otro lado está la fábrica de tabacos, las cigarreras salen ahí a fumar y los chavales pues están allí como nosotros en la glorieta cuando que contaba, imitando el desfile de los soldados que están en el cambio de tiene guardia. Un poco así el aire marcial. Sí, sí. Bueno, pues, y con esto vamos a dar un pasito más, vamos a dejar la infancia, vamos a pasar a esa juventud. Ya dices que acabaste en las escuelas del Cristo y luego fuiste a hacer bachillerato. ¿Dónde hiciste bachillerato? Pues yo a los 10 años me marché al seminario. Eso es, a los 10 años me marché al seminario diocesano de Ciudad Real, algo que siempre había estado en mi cabeza. Supongo que porque en la familia, porque el monaguillo y tal. A ver, había una persona fundamental en todo esto que era mi tío Emiliano Díaz del Campo, que luego habrá sido posiblemente hasta compañero tuyo de muchas cosas. Sí. Emiliano en aquel momento estaba terminando, se había ordenado recientemente sacerdote. Pero durante los estudios del seminario, pues yo siempre tenía como referencia a aquel personaje en mi vida y siempre supe, desde los 6-7 años, que me gustaría ir al seminario. Y allí entré a hacer el bachillerato. Y allí, Emiliano ya no estaba allí. Emiliano ya era sacerdote. Sí, de hecho, me llevó el verano anterior a hacer el cursillo de ingreso para prepararme o para ver cómo estaba venía yo preparado de la escuela, ¿no? Por el cursillo que había de selección para hacer el bachillerato, sí. Y bueno, fue un cambio en todos los sentidos. Primero, supongo que quizá el propio bachillerato tenía un nivel más alto de lo que podíamos acabar en cuarto de primaria en la escuela, no lo sé. Pero sé que allí, claro, coincidí con compañeros que no venían desde cuarto de primaria, sino que venían desde sexto de primaria, porque no había la manera, creo, en aquel sistema de poder pasar de curso, sino que cuando ingresabas a primero. A primero, lo único es si no llegabas con sexto, tenías que hacer algo que se llamaba ingreso. Porque nosotros estudiamos y nos examinamos de una cosa que se llamaba ingreso, que era un examen como de otro curso, que lo hacía además en Ciudad Real, donde tenías que examinarte de todas las asignaturas. Se llamaba ingreso y luego ya siempre empezaba primero ingreso de bachiller. Sí. Entonces me imagino que eso sería lo que tú en aquella época pasaría. Los que iban de sexto, creo yo, que ya no necesitaban ingreso. Los de sexto pasaban directamente a primero. Sí, yo he visto luego a toro pasado que tenía compañeros que eran mayores que yo. Claro. Entonces a mí me costó un poco, el primer trimestre, el segundo trimestre me costó un poco. A final de curso sí aprobé todo, pero el cambio académico, digamos, de nivel académico, sí académico y a todos los niveles, porque estaba interno, ¿no? Sí, pero lo interno, sin embargo, nunca, siempre fue... No, porque claro, ten en cuenta que no estabas lejos de tus padres, aunque a lo mejor venías una vez al mes, pero estabas conviviendo con chavales de tu edad, de grupos bastante homogéneos, ¿no? Porque tú llegas a la escuela y ya sabes, te encuentras... Entonces, la realidad del seminario era totalmente diferente a la que hay ahora, ¿no? Allí habría cursos completos, imagino. Cursos completos, entonces en el comedor estabas junto, en el recreo estabas junto, en el deporte de la tarde del partido de fútbol que tocara o lo que sea, estabas junto, en los actos religiosos estabas junto, en la cena, hasta que te ibas a la cama, era todo el día
amistad, una convivencia muy intensa. Y eso pues fue muy positivo, muy positivo. Sí, eso significó mucho porque una etapa clave, 10, ¿hasta cuándo estuviste? Yo estuve hasta los 18. Ya 18 años, sí, donde se forman pues muchas las relaciones sociales, las relaciones afectivas, y te marca de por vida, ¿no? Me imagino que de hecho me consta que muchas de esas personas las han mantenido, siguen manteniendo ahí. Sí. Bueno, ¿no? y hay un grupo grande que un día al año, todo el que pueda, está fijado un día concreto, pues nos reunimos a comer y a charlar de los viejos tiempos. ¿Un grupo de cuántas personas? Pues este año hemos estado 14. No está mal. O sea, en torno a de 14 a 20. Sí, que algunos hacía, pues eso, ya podía hacer casi 50 años que no nos habíamos visto, porque algunos se marcharon antes, claro, yo estuve hasta los 18, pero no todos estuvieron. Solía ocurrir que cuando llegaba a COU, lógicamente era la desbandada, ¿no? Ya había que tomar una decisión, o continuar o marcharte a la universidad. Yo continué un año más, porque necesitaba reflexionar, no tenía claro. ¿Tú hiciste allí COU también? Yo hice COU y un año de primero de filosofía. Primero de filosofía allí. Sí. Vale. Dejamos eso de momento, ¿vale? Sí. Y no sé si por ¿cuándo fue cuando empezaste con un coro en Villarrubia? ¿Por esos momentos o después? Pues el coro en Villarrubia, yo he estado viendo por programas que tenemos que pudo ser desde 1981 hasta el 86. O sea, pero antes del 81 yo ya estaba en Madrid estudiando magisterio y en el conservatorio. Luego hablamos cómo fue aquel proceso. Y entonces en los fines de semana que venía a Villarrubia me incorporaba a la parroquia, a la gente que seguía preparando los cantos para la misa en la parroquia, ¿no? Sí. Que yo había hecho durante muchos años. Y ahí empecé a enseñarles pues, mis primeras experiencias que yo había tenido en un coro universitario en el que cantaba. O sea que eso ya, el coro es parte de tu juventud y tu universidad, ¿no? Sí, eso ya. O sea, que eso fue. Que había sido un poquito antes. No. La experiencia del coro fue, bueno, la juventud, lo mezclamos un poquito. Ya te fuiste con 18, 19 años, 18 años. Con 18, sí. Te fuiste a estudiar a Madrid, ¿no? Sí. A estudiar magisterio y conservatorio. Sí, y tú dirás, ¿y por qué magisterio en Madrid y no en Ciudad Real, no? Que era la pregunta. Conservatorio a lo mejor no había aquí, ¿no? Exactamente. Ahora nos puede parecer mentira, pero bueno, como nos parecía mentira que no hubiera instituto en Villarrubia, ¿verdad? Claro, sí. Pero ahora nos parece mentira, pero efectivamente cuando yo me marché no había conservatorio ni en Ciudad Real. En Ciudad Real no había nada conservatorio. Que se le pareciera, ni escuelas de música. Había una escuela de música, creo que privada, había una escuela de música, pero bueno, yo vi el cielo abierto, porque en los últimos años del seminario había un sacerdote al que le pedimos, bueno, que era el que nos daba música, al que le pedimos si él nos podía preparar o que teníamos interés en aprender un poco más. Y entonces nos matriculó en el Conservatorio de Córdoba y allí íbamos a examinarnos de solfeo libre en los primeros años. Claro, aquello ya prendió en mí y dije, yo quiero seguir haciendo esto. Entonces, pues vamos a Madrid. ¿Por qué magisterio? Aunque siempre me había gustado la enseñanza, eso es verdad, pero no fue el motivo. El motivo es buscar Yo ya entendía que había perdido un año, que era primero de filosofía, donde podía haber estado en la universidad. Entonces, magisterio suponía que era una carrera más corta, eran en aquel momento 3 años, y además me podía permitir mantener los estudios, compaginar con el conservatorio. Siempre pensando que yo acabaría siendo maestro y dedicando mi vida a eso, y la música era un hobby. O sea, ni en el mejor de los sueños yo pensé que me iba a dedicar profesionalmente a esto. En aquella época, como mucho, pensaba en tener el coro de Villarrubia como dedicación, como afición, como hobby, pasando los fines de semana y así, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya que dice lo de la música, nos ha sugerido que escucháramos a Silvio Rodríguez con Te doy una canción. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida.
Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Félix, me imagino que lo de te doy una canción pues es una seña casi de identidad, ¿no? ¿Y por qué con Silvio Rodríguez? Pues porque la música que yo escuchaba entonces durante mi juventud, pues sobre todo eran cantautores, y esta canción la canté muchas veces. Y parafraseando el soneto de Quevedo, yo hasta que marché a Madrid era un hombre a una guitarra pegado. Era un cantautor, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto sirvió para mucho. Mi mujer, por ejemplo, dice que con esta canción la engañé, porque luego nunca más se la volví a cantar. No se la cantaste más, bueno, entonces que la engañaste bien. Sí. Así que me sirvió para ligar, entre otras cosas. ¿Y qué te iba a decir? ¿Alguna experiencia tuviste? Dices que con una guitarra cantando. ¿Llegaste a cantar en algunos festivales que hubiera por aquí? ¿Había un festival en Las Tablas? Sí, en un festival en Las Tablas y en Ciudad Real. Sí. Bueno, y por supuesto aquí en el Festival Folk, que fuimos pioneros de aquel festival. Y antes de esto, el último año mío del seminario, estuvimos en Gente Joven. Con el grupo Salterio. Sí, con el maestro Ibarbia y compañía. ¿Un coro o un grupo? No, era un grupo que teníamos en el seminario. Luego, el seminario. Luego después continuó. Elena Muñoz Valdelomar, también estuvo en el grupo en el último momento. Y algún compañero que ya no estaba en el seminario, que ya lo había dejado. Y bueno, fue una experiencia televisiva. Fue una experiencia televisiva. Es una pena porque no he conseguido luego ese material. Es una pena. Esa fue la experiencia de eso. Sí. Y después, pues, seguimos cantando mucho en Villarrubia con el grupo folk que teníamos, donde estaba también Un recuerdo para él al cielo, Diego, sí. Pauli. Incluso Andrés Zamora, que está en Estados Unidos. No sé, había un grupo. Varias ahí personas que formaban un grupo de música folk popular y hacíais vuestros bolos por aquí. Sí. No recuerdo ni festivales, no recuerdo ni si tuvimos nombre. No me acuerdo. Bueno, ¿y el coro de Villarrubia sí tenía nombre? Bueno, el coro de Villarrubia, ahora todo el mundo habla de Setar o tal, que por cierto he visto que nosotros nunca lo escribimos con la tilde. Pero en un momento dado, buscando nombres, nos pareció aquello muy novedoso, muy moderno, muy moderno y muy antiguo, ¿no? La X, que en castellano antiguo sonaba Gétar, en gallego se mantiene esa X, es el mismo sonido, ¿no? Sí. Que tal. Y nos pareció en aquel momento, y ahora me parece muy agradable ver que hay otras entidades. Sí, en este caso el equipo de fútbol va a tener la denominación este año con Z. El otro día lo hablábamos con ellos. El tema, porque yo escucho cuñas en la radio y dicen setar, y setar es que realmente suena mal. Por lo menos a los de Villarrubia nos suena que no es. Yo creo que es Gétar. Ese sonido era un sonido J, ya luego en el castellano. Y lo de poner la tilde, antes me imagino con las mayúsculas, sabes que hasta hace poco pues no se acentuaban. Bueno, y porque efectivamente en castellano tendría que tener tilde porque está acabado en R. Para evitar a lo mejor el error con ese que comentaba el otro día con el comercial de la cooperativa, que no me suena lo de Villagetar. Pero yo creo que alguien nos contó que en los archivos que estaban revisando en el ayuntamiento y tal, aparecía este topónimo escrito con X. Fue la primera idea que tomó. Y con el coro estuviste varios años, ¿no? Y con el coro se hizo mucho. O sea, llegamos a estar 2 años, por ejemplo, quizás lo más importante, en un concurso que había, no un concurso,
una presentación, un certamen que había en Toledo de toda Castilla-La Mancha, de coros juveniles, y obtuvimos un reconocimiento increíble. A aquel coro, en estos momentos más complejos o más interesantes, se nos unían amigos que venían desde Madrid, que ya estaban en los coros universitarios en los que participábamos. Bueno, por supuesto, Mariano Alises, gran amigo, sí, y que se ha dedicado también a la música. Y luego, pues, Pedro Villarroy, Nuno, Esperanza, efectivamente, y luego la propia Elena. Reforzaban, vamos, aquello acababa de ser un coro casi profesional. Sí, que sonaba muy bien. Y eso fue un paso que te hizo a ti. Estabas ya en Madrid trabajando, estudiando magisterio, estudiando en el conservatorio. ¿Y cómo surge lo del coro de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo se te cruza eso? Pues mira, yo me entero de que va a haber unas pruebas para una coral de cámara con un sistema de becas que se va a crear, coral de cámara en la Comunidad de Madrid. Estábamos en un momento en que por un lado estaba la Diputación, por otro lado estaba la comunidad, sí. Y uno de los profesores del conservatorio era quien lo iba a dirigir. Bueno, se convocaron aquellas pruebas, yo me presenté con toda seguridad que yo no estaba preparado para esto, y bueno, pues sonó la flauta. Sonó tu voz, la flauta no sonaría tu voz. Sonó mi voz. No, porque bueno, algunos compañeros ya venían de estudiar en la escuela de canto, tenían otra preparación. Yo ya estudiaba canto de manera privada, en una escuela privada, pero bueno, no tenía la preparación de algunos. El caso es que entré en aquel grupo que solo iban a ser 8 tenores y solo entramos 7, y la sorpresa mayúscula es que a los pocos días me llama el director y me dice que mi prueba, no de canto, sino la de lectura a primera vista, etcétera, había sido la mejor, y que además había visto que yo tenía experiencia como director de coro porque dirigía un coro en el pueblo. Claro, pero con lo cual el coro Gétar algo influyó y me recomendó, me dijo si quería ser el jefe de cuerda del grupo de tenores. Y a partir de ahí empezó mi andanza hasta... O sea, prácticamente desde el principio fuiste el jefe de cuerda. Sí, nunca llegué a ser tutti. Números, ¿no? Tutti, siempre fui jefe de cuerda, años después subdirector, segundo director y director en funciones algunos años. Hasta director, sí, fíjate, sí. Félix, ¿esa trayectoria cuántos años son? Esa trayectoria son 36 años. 36 años, ya. Los primeros 6 años éramos becarios. Teníamos una beca... el primer año recuerdo perfectamente de 25.000 pesetas, que bueno, te daba para poco, pero sí, ya daba para alguna cosa. Para sobrevivir en Madrid igual llegaba. Pero aquel mismo año, gracias a que yo era maestro, me contrataron en un colegio para dar música en toda, desde preescolar hasta octavo. A tiempo parcial, lógicamente. Sí. Ya habías acabado la carrera. Ya había acabado la carrera. Sí, después de la mili. Esto ya te estoy hablando después de la mili, porque ahí al regreso de la mili fue cuando se potenció un poco el coro Gétar también. Sí. Y al final del año, este mismo mi director, Miguel Groba, me dijo que había un coro que le habían pedido un director, porque se habían quedado sin él, un coro de aficionados, un coro amateur en Madrid, en Pinar de Chamartín, que sí me interesaba, con lo cual me encontré que en un año pues tenía tres trabajillos que ya pues daban como para vivir, con un sueldo decente, y a partir de ahí... A partir de ahí más. Y dices también, bueno, que llegaste luego a ser subdirector y director, director en funciones. Yo he sido desde 2004, empecé como subdirector del coro, más bien haciendo funciones de segundo director, porque afortunadamente había mucho trabajo y mi director en aquel momento, Jordi Casas, pues me daba mucha cancha, especialmente en la música contemporánea, música de nueva factura, pues me tocaba a mí mantenerla. Y luego, pues 4 de estos años no hubo director titular,
con lo cual pues ¿se jubiló el director o pasó? Sí, porque había habido un cambio, no encontraban quién fuera el suplente, y entonces pues yo hice en ese interregno, claro. Preparaba los programas para los directores invitados que venían, y eso pues hasta el final. De hecho, me jubilé cuando no había todavía director titular. Yo recuerdo, Félix, que llegaste a venir a cantar aquí a Villarrubia, que yo lo recuerdo. El coro de la comunidad fue una experiencia interesante, ¿no? Eso fue el año gracias al coro Gétar. 85, 86 o por ahí 87, no sé. Sí. Fue entre el 85 y el 87. Está por ahí, porque hasta creo que hay... se hizo un folleto de aquella Se hizo actuación. Un folleto, pero hay la revista de Real Musical, que he traído por aquí, 26 de julio a las 20 horas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en Villarrubia de los Ojos, dentro de las primeras jornadas musicales que organiza la Coral Gétar, concierto a cargo de la Coral de Cámara de la Comunidad de Madrid. Obras, tal. La organización era de la... Fue del coro, sí. ¿Y el año era el 86 o no lo tiene...? El año 26 de julio yo creo que tuvo que ser el 85, me parece que fue el 85, Bueno, luego lo... Sí, lo tengo por aquí, pero ahora encontrarlo va a ser tal. Bueno, aquella fue una experiencia porque prácticamente, quitando las actuaciones de vuestro coro, pocos coros más cantaban por Villarrubia, ¿no?, en aquella época. Además del coro de la comunidad, trajimos, que lo habíamos conocido en estos certámenes de Toledo, el coro del Conservatorio de Cuenca. También estuvo en aquellas primeras jornadas, que fueron primeras y bueno, ahí se quedaron. Luego ya sé que después ha habido, afortunadamente, en Villarrubia otras jornadas. Sí. Bueno, pues hablando de eso, vamos a escuchar un poquito a Beethoven antes de seguir con otros coros que ya no sean de la comunidad. Félix, la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿qué significa para ti y para la música en general? Mira, he elegido este fragmento, podía haber, que es el último movimiento de la Quinta, pero podía haber sido cualquier otro, porque yo a Beethoven tengo que agradecerle que era la mejor píldora antidepresiva que he tenido nunca en mi vida. Sí, cuéntanos eso de la píldora antidepresiva. Yo lo recomiendo. En los momentos bajos, yo ponía esta música y se subía el ánimo. Y era el otro, el ánimo se subía. No necesitaba ir a la farmacia a comprar nada. Es una música tan vitalista, ¿no? Y siempre me ha sorprendido cómo un hombre que tenía fama de ser antisocial, triste, de que la vida amorosa y social no le iba, no la había y tal. Sin embargo, podía tener ese mundo en su interior, ¿no? A mí, desde luego, ya te digo, en muchos momentos de la vida me ha sacado del fondo. Sí. Bueno, y decías antes que del coro de la comunidad te habían ofrecido un coro en Pinar de Chamartín. Cuéntanos un poquito de los coros que has dirigido, que dirigen, así lo más. Por cierto, que el coro de Pinar de Chamartín también dimos un concierto en Villarrubia. Sí. No recuerdo ahora en qué año fue. En La Soledad, en la iglesia de La Soledad, sí. Gracias a la ayuda inestimable, como también en el coro Gétar, donde podría hablar de mucha gente que han sido pues los fundamentales para el coro. Pero no podría dejar de nombrar a Fernando Alises,
que estuvo siempre ahí, que cuando yo no venía hacía los ensayos él, y que luego me consta que entre él y otros más allegados intentaron mantenerlo y finalmente pues no pudo ser porque otros ya estaban en la universidad, era complicado. Sí. Pero bueno, pues Pinar de Chamartín, con el que estuve muchos años, dirigí Colegio Farmacéutico de Madrid, Coro Aldovea de Afuente, donde además fui profesor de música, en fin, bastantes coros al uso en este, ¿no? Y incluso actualmente con el Coro Valdeluz, que estuve en varias épocas. Y de todas esas experiencias, ¿qué es lo más significativo? Porque haya supuesto un premio, un reconocimiento, una actuación, porque ya me imagino que con estos coros has viajado en muchas ocasiones fuera de España también, ¿no? Bueno, fuera de España sí, alguna vez. El año pasado, precisamente con Valdeluz, estuvimos en Roma, hicimos un concierto, por cierto que estaba la iglesia llena, en Santa Andrea della Valle, y cantamos una misa en el Vaticano, que no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero a mí estos coros, sobre todo, lo que me han aportado es que nunca hemos dejado de enseñar. O sea, es el aspecto pedagógico, ¿no? En un coro profesional es totalmente diferente. Además, siempre va a haber aquel que posiblemente sabe más que tú, o que te hace ver que sabe más que tú, ¿no? Sí, que el proceso educativo, cuando hablas de profesionales, no es el mismo. El proceso de formación, aunque sea lo de tener que interpretar una canción, cuando lo notas tú cuando has estado con los profesionales a cuando estás con los aficionados. Sí. Pero esa ilusión que transmite el aficionado que vive, ¿no? Que va allí por la música, por la relación con los otros, por lo que el maestro que está delante va a explicar, no solo el hecho de cantar, ¿no? Sino del hecho de cómo los ensayos van creciendo, en fin, todo el proceso. Se vive de otra manera, ¿no? La palabra a lo mejor es ilusión, mientras que el otro puede ser trabajo, claro. Por supuesto. El otro es la fuente de ingreso, mientras que aquí es algo que decides libremente y que además te cuesta dinero. En muchos casos no solo no percibes, sino que te cuesta, ¿no? Porque efectivamente, en el coro profesional, bueno, hay que agradecer que haces lo que te gusta y además te pagan. Eso es un lujo. Eso es un lujo. Pero no cabe duda que hay momentos en que es trabajo, y el trabajo pues tiene, en fin, la etapa o la función de director no es solamente el ensayo ni la preparación del repertorio ni tal, es lidiar luego con muchas situaciones personales y de grupo que se dan en los despachos y fuera del ensayo, desde luego. Claro. ¿No? Y eso, en el otro lado, la parte humana quizá está siempre ahí latente. Y además eres el líder máximo, ¿no? Eres incuestionable, ¿no? Claro, es incuestionable, sí. Muy bien. Sí. Ahora mismo, ¿con quién estás? ¿Sigues todavía con alguno de los coros? Estoy con el coro Valdeluz ahora mismo. Luego hago un proyecto desde hace muchos años muy interesante que hace la obra social La Caixa, un Mesías participativo. En Madrid lo he hecho muchos años, este año lo voy a hacer en Valencia, lo hice en Tenerife. Y es, pues, durante 2 meses y medio, 3 meses, preparar toda la obra, todos los coros que hay en la obra de Händel, que son muchos. Luego esto tiene un final, en este caso en Valencia es el Palau de la Música, en Madrid es el Auditorio Nacional, donde viene una orquesta de referencia, generalmente inglesa. Y a los coros tienes que coordinarlos tú. Y yo preparo el grupo el grueso amateur. Te estoy hablando de que en cada grupo hay 400 personas más o menos que intervienen en ese concierto. Y son de diferentes lugares, ¿no? Sí. En Madrid, porque es muy grande, son completamente cantantes individuales que se preparan durante esos meses. En Valencia hay parte de cantores individuales y luego en los últimos ensayos se suman ya coros que vienen preparados por sus directores y yo unifico a última hora. Pero es un evento, un concierto muy interesante, sobre todo por el proceso. ¿Y cuándo se da? ¿Por Semana Santa? No, se suele hacer en Navidad. Se suele hacer en torno a diciembre. Sí, el Mesías
no es precisamente una obra navideña, aunque en general es cuando más se interpreta. Y se suele hacer por eso en el mes de diciembre. Félix, ¿cómo te llega a ti esa oferta, ese proyecto? Pues a través del coro de la Comunidad de Madrid. Cuando empezó en Madrid, creo que fue por el año 2006 o por ahí, empecé a colaborar con ellos y luego pues me he mantenido con parones y tal, pero me ha llamado la atención, antes has dicho lo de Voces para la Paz. ¿Eso también fue una experiencia? ¿La hiciste en algún momento? ¿Se mantiene? Voces para la Paz, sí. Voces para la Paz, os invito a que tecleéis en Tinder y hay mucho que ver, mucho repertorio y ya muchos conciertos y sobre todo la labor. O sea, tenemos escuelas en África, escuelas y pozos, carreteras en Nepal, en África. ¿Una ONG? Pues es una ONG de músicos profesionales, empezó siendo de cantantes de coro profesionales. Después se dio cabida a la orquesta y hasta, bueno, este año se ha hecho el último concierto. Hay años que no hay, pero bueno, empezó de una manera como empiezan muchas cosas, en una charla de café de unos compañeros y hoy tiene bastante trascendencia y sobre todo porque afortunadamente se han salvado muchas vidas que la música sirve además en este caso para recaudar dinero y para un fin solidario que llega, ¿no? Y ahí estás tú implicado desde hace tiempo, ¿no? Sí, yo he participado siempre en los conciertos como cantante y como director. Lo último ha sido como director, ¿no, Félix? Sí. Bueno, el año pasado he cantado, lo que ya me va dejando, sobre todo porque no practico demasiado. Ya. Y hay un disco que hice con otro de los grupitos profesionales, pero a título ya privado que hicimos, que era Abadía. Hicimos un disco muy bonito de canto gregoriano y polifonía, y ese disco últimamente lo cedimos a Voces para la Paz para que ellos puedan monetarizar el dinero que se pueda recaudar, pues vaya a esa ONG. Bueno, pues, no he hablado, y eso quizá claro, porque tampoco hay más tiempo. Que fundamentalmente, después, entre el coro de la comunidad, me llevó al coro de niños de la Comunidad de Madrid, que era en otra consejería, esto era Consejería de Educación, y finalmente cuando la joven orquesta pasa de educación a cultura, pues ven que hay una orquesta y que en los profesionales hay una orquesta y coro. ¿Por qué no crear un coro joven que también sirva para tener la misma impresión Cuando hablamos de coro joven, ¿es joven por la edad de los...? Sí. Pero edad no profesionales, menores de 18 años o cómo... Bueno, no. en el coro joven empezaron más o menos de 17 a 20 y muchos. Sí. Algunos venían ya de estar estudiando canto en la escuela o en el conservatorio, otros venían directamente de la universidad, algunos eran maestros y tal. Y con esto, yo estuve con ellos 6 años, luego se mantuvo un poco y no por fortuna, precisamente no continuó. Luego se transformó en un coro que era solamente de jóvenes chicas y ahora no sé cómo está, pero con ellos se hicieron una experiencia muy interesantes. Por ejemplo, la famosa actuación con The Rolling Stones en el Bernabéu, en su concierto de 2014, creo que fue. ¿Estuvisteis de teloneros? Bueno, más bien en el final. Había 2 bises, digamos, ¿no? donde está el escenario a oscuras y se interpreta a capella, empieza cantando el coro a capella. Y esto pues fue un subidón, sobre todo para los chicos. Para mí también, aunque yo no era muy seguidor de Rolling, pero bueno, hay que aprovechar las coyunturas. O un Requiem de Mozart dirigido por Neville Marriner, que es una figura... Bueno, ya falleció. Bueno, pues ya vemos que la educación y la música están casi vinculadas en tu vida y en tu persona. Queríamos preguntarte, no por cotillear, sino la relación, pues antes has dicho que a tu mujer la conquistaste con Silvio Rodríguez. ¿Qué relación tiene Patricia y tus hijos con el mundo de la música? Bueno, a Patricia la conocí precisamente en este coro Pinar de Chamartín. O sea, ahora hay que añadir que además también estaba allí, sí.
Y Patricia no se ha dedicado nunca a la música, ella hizo filosofía y luego se dedicó a otra cosa. Pero ahí cantaba en aquel momento. Pero cantaba, sí. Ella estaba en el coro antes de que yo llegara, sí. ¿Y siguió a pesar de que llegaste tú? Siguió hasta... No la retiré. Yo creo que a partir de que nació nuestro primer hijo ya abandonó, sí. Y la relación de la música con mis hijos han estudiado todos lo que han querido. Alejandro, que es el mayor, estuvo hasta los 14 años tocando el violín y a los 14 dijo que ya había que estudiar demasiado y que quería estudiar otras cosas, que no le interesaba era como su padre, tanto como que iba para más eso. Por la música. Sí, efectivamente. Así que... Bueno, pero ahí se queda, en la base. No se queda, porque me consta que oye buena música, aunque sea heavy, pero oye buena música, sí. Mi segunda hija, a la que dije, bueno, pues esta ahora ya ni conservatorio ni nada, vamos a que vaya en la escuela privada, que baje aquí, porque teníamos una escuela debajo de donde vivíamos, y que disfrute de esto como hobby. Bueno, pues esta, ya sabes, los hijos son así, al contrario, papá, quiero estudiar piano. Pues al final hizo piano y se dedica a ello. Vive en Cáceres, es profesora del conservatorio. Sí. Para que veas, ¿no? Fíjate, nunca. Le dejaste la libertad de que decidiera y esa exactamente. Basta que no me lo impone, yo voy a seguir. Es así, con los hijos es así. Bueno. Y Patricia, que es mi tercera hija, pues es la que más pinitos hizo, porque estudió violín también y canto, y estuvo en el coro de niños desde los 6 años. Pero esta hizo luego papelitos importantes en el Teatro Real, y estuvo decidiendo si el canto o la universidad, y finalmente hizo matemáticas. Aprobó una oposición a estadísticos del Estado y ahí está. Espero que retomará el canto ahora de un modo más... la matemática y la música tienen mucha relación, ¿no? Mucho que ver, sí. Bueno. Ya estaba Pitágoras con sus esferas, con la armonía de las esferas. ¿Y qué valor das tú, fíjate, tu experiencia con tus hijos, con tu mujer, al mundo de la música en el proceso educativo? La música, bueno, siempre fue el hermano pobre, la formación que tú tuviste no se le daba ninguna importancia, luego ya han empezado a existir los profesores y profesoras de música, pero más que como asignatura, ¿qué valor darías tú, Feli, a la música en el proceso educativo, en el proceso de formación de una persona? Claro, yo, como no podría ser menos, le doy un valor extraordinario. Pero no soy yo porque sea músico, ni porque ahora a algunos nos haya gustado pues todo lo que tiene que ver con la cultura o con el arte. Ya en la Edad Media y mucho antes, en la Edad Media con el famoso quadrivium, todas las asignaturas más de ciencias, más matemáticas, ahí estaba incluida la música, porque consideraban que la música era fundamental en la formación integral de la persona. Yo lo creo verdaderamente. Después, ¿cómo introducir la música en la enseñanza? Bueno, cuando yo hice magisterio, efectivamente no existía todavía la especialidad. No, había una asignatura de música. Pues, ¿se ha hecho bien, se ha hecho mal? Yo ahí tengo mis contradicciones. También depende mucho del colegio en el que estás, de los medios que tienes, de la propia persona. De la propia persona y del propio alumnado que tienes, ¿no? Pues que ahí se puede hacer mucho o muy poco. No sé, habría que darle una vuelta. Pero fíjate, lo que creo es que no hemos conseguido, igual que ahora en lo profesional, en los conservatorios, en las escuelas municipales, porque en Villarrubia lo de la escuela municipal está fenomenal, o sea, lo de la banda de ahora no lo hemos conocido cuando nosotros éramos pequeños, pues, tal, y esto es un éxito. Tú vas por cualquier cafetería de una orquesta en cualquier parte del mundo y te encuentras a unos tíos hablando valenciano. Quiero decir que la mayor parte de los músicos. Y eso viene de esta costumbre de las bandas de toda la zona y en otras partes de España, ¿no? Pero sobre todo en Valencia y en Levante ha sido la costumbre. Ahora en Villarrubia, en muchas otras partes. Quiero decir que esa música quizá en lo extraescolar, desde luego, hay que potenciarlo y que vaya quien quiera, ¿no? Y que aproveche.
de modo como un hobby, pero eso llena mucho el alma, creo yo. Y en la escuela, pues a lo que me refería es que... Sí, el hecho de ser una asignatura obligatoria con unos conocimientos concretos. Creo que habría que potenciar más cómo llegar a que el alumno aprecie la música. Apreciar la música, quizás más que tener conocimientos musicales. Sí, porque al final, con el canto es otra cosa, porque no necesitas leer música, te escuchas un MIDI, te lo aprendes de memoria y luego el director ya te dirá cómo va. Digo, como el canto amateur, ¿no? Pero claro, aprender un instrumento o el solfeo, que es arduo si no tienes un instrumento y tal, es algo que en la escuela es inviable, se ha demostrado que es inviable. Entonces, lo que habría que educar es a sensibilizar, a que tú puedas llevar al grupo de la escuela a un concierto, y si de los 30 que has llevado hay 5 que se han entusiasmado con aquello, pues bendito sea Dios, ¿no? Pues yo creo que es por ahí por donde debería quedar. Se ha avanzado muchísimo, hay una generación buenísima de músicos ahora mismo en España, bien de formación de conservatorio y tal. Sin embargo, en cuanto al público no lo hemos educado. Tú vas a los conciertos y a veces es gente muy mayor. La media de los conciertos. Y no son caros los conciertos. Bien. O sea, a veces puedes ir a un buen concierto por lo que te cuesta una cerveza. Sí. Entonces algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, sí. Y decías, y escuchamos a Mercedes Sosa que nos decía, gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida, Feli, tú gracias a la música, tu vida ha sido como tú has querido, ¿no? Y Mercedes Sosa dice, gracias a la vida. ¿Qué significa esta canción? Pues creo que el significado es eso, gracias a la vida que me ha dado tanto. Yo estoy muy agradecido, creo que hay que quedarse siempre con todo lo bueno que nos pasa, salir de lo malo si es posible y ayudar a los demás a salir de lo malo si es posible, pero ser agradecido, porque no te da más que buenos momentos. Y yo pues no me puedo quejar de todo, de mi familia, de mi pueblo, de mis amigos, y de una profesión que nunca pensé que sería la música, y que he dedicado mi vida profesional a la mayor pasión. Y por supuesto, ahora jubilado, pues ya te digo que dedico más horas a la música de las que he dedicado nunca. Bueno, sí. Y para el final vamos a escuchar un poquito y luego después escucharemos totalmente. Al principio escuchamos el himno de Villarrubia que tú compusiste
Y ahora hay una versión que tiene letra, que escribió Isidoro Villalobos. Eso es. Vamos a escuchar un poquito, hablamos luego del himno y ya luego lo escuchamos en su totalidad. Podemos escuchar un poquito. Suena bien y se escucha bien, probablemente se podría mejorar. Este himno tú compusiste, ¿por qué lo compusiste? ¿Cómo fue que alguien te invitó a que lo hicieras? O tú sí. Bueno, la grabación efectivamente es una grabación con un teléfono del día en que se presentó en el ayuntamiento. En el salón de pleno. La finalidad no era especialmente el himno en concreto, ¿no? Que también, sino que se le daban las credenciales como cronista de Villarrubia a Isidoro Villalobos, ¿no? Que es quien puso la letra. Pues, ¿cómo comenzó? Recibí una llamada de Isidoro Villalobos, a quien yo recordaba pues de leer sus artículos en los programas de feria, sobre todo, y porque una vez lo había encontrado en la Universidad San Pablo CEU, donde yo había compuesto también un himno para la Universidad de Mayores, Universitas Senioribus, se llamaba el himno, y supongo que alguien le dijo, oye, el director del coro y quien ha escrito el himno es de tu pueblo. Y entonces apareció por allí nos conocimos. Años después me llama y me cuenta pues esto, ¿no? Lo de el acto que se va a hacer como cronista de Villarrubia, ¿no? Que le hacía mucha ilusión porque sabes que lo había sido su padre. Y me dice, a ti he escrito una letra, Villarrubia no tiene himno, he escrito una letra, ¿te interesaría o te gustaría poner música al himno? Y por supuesto pues no me pude negar. Me dio algunos problemas, sobre todo la parte central, porque la métrica no es una métrica al uso con una forma estricta, ¿no? Pero bueno, creo que al final quedó bastante redondo. Como mi apellido. O sea que primero fue la letra y luego vino la música. Sí. Bueno, casi siempre, y debe ser eso. De hecho, cuando se pone letra a música que ya está hecha, es complejo, ¿no? Y te suena así, sí. Normalmente la música siempre es... La base musical está y luego se le pone letra. No, la música siempre es después de la letra, porque debe estar al servicio de la letra. Parece que es uno de los pilares fundamentales que tiene que tener en cuenta un compositor cuando escribe algo con letra, claro. Y bueno, y así fue, se presentó en el ayuntamiento. Después, en la feria siguiente, estamos hablando de 2013, en la feria siguiente, el coro Sierra Alta de Villarrubia. Villarrubia y Ciudad Real. Sí, yo hice una adaptación coral que siempre había querido hacer, aunque ahora ya dudo si lo mejor será dejar la melodía con el acompañamiento de piano o de la banda y ya está. Pero bueno, se presentó y yo expliqué brevemente pues cómo había surgido o cómo musicalmente había puesto un par de citas que todo el mundo reconociera, que era el himno a la Virgen de la Sierra tradicional, que suena en algunos momentos. Yo en el piano se oye mejor, imita las campanas de la iglesia y suena el himno al mismo tiempo, un fragmentito cortísimo sobre el himno. Y luego lo que enlaza ya con el final, que es lo más melodioso, lo más pegadizo, digamos, es
el fandango de Villarrubia. Son algunas notas de la melodía tradicional del fandango de Villarrubia. Creía que eso todo el mundo lo iba a reconocer y estaba bien ensamblarlo. Aparte de que, lógicamente, pues en la letra es lo que Isidoro había pretendido unificar o simbolizar todo lo que había en nuestro pueblo. No sé qué. Sí, Félix, pero bueno, aparte, dice, lo cantó la Coral Sierra Alta, la banda de música, también Alfredo nos consta que hicieron una... Pero, ¿crees que se conoce suficientemente el himno de Villarrubia? Con lo difícil que es. Es que, por ejemplo, me viene ahora mismo a la cabeza la cantidad de vueltas que se le da a que la selección española de fútbol no tiene himno. O no, que el himno de España no tiene letra. Y todo el mundo... Y es un problema casi a nivel de país. Y sin embargo aquí tenemos el himno con letra y con música y los villarrubieros y las villarrubianas no lo conocemos nada. Yo creo que para empezar tendríamos que tener... No sé cuánto, pero yo hice un intento y no funcionó en los últimos años. Algo de dinero, que será poco, pero algo de dinero, para hacer una grabación decente, ¿no? En un estudio y tal. Que eso esté colgado, por ejemplo, en la página del ayuntamiento, donde si tú quieres oír el himno, puedes escucharlo. Luego, hacer una versión corta donde en los actos institucionales, pues de un minuto, como lo que hemos oído, hacer una versión de 1 minuto, minuto y medio, donde se pueda escuchar. Y no sé, si ahora que estoy jubilado tengo que traer la guitarra, irme por los colegios y tal, pero creo que es una pena que no se conozca, con lo que supone tenerlo como una seña de identidad, ¿no? Exactamente, sí, y porque sinceramente creo que quedó bastante redondo al margen de que... Bueno, pues Félix, vamos a acabar escuchándolo completo, si te parece. Muy bien. Lo dejamos ahí. Perdón por lo que vais a oír, perdón por la calidad del sonido, porque es una cosa en directo. Y es con un móvil, una grabación, pero bueno. Sí. Está interpretado por Rayí Cerezo, que era un chico del cor joven y que ahora ya está cantando por ahí bastante, y al piano pues está mi hija Clara. Pues vamos con el himno para acabar el programa. Hey!
tenemos la grabación de los aplausos, como en otros programas, pero se merecía un aplauso. Sí, había una grabación con aplausos, pero bueno. No, la dejamos. Bueno, pues Félix, ha sido un placer compartir estos minutos contigo, una persona que tienes tantas experiencias en el mundo de la música, en el mundo de la pedagogía, y que nos has dejado firme constancia del valor que tiene para ti la música y tu compromiso personal. Me gusta mucho lo que has dicho de Voces para la Paz, una experiencia que también une la solidaridad con el mundo de la música. A las personas que nos escuchéis, si queréis dejar alguna pregunta o sugerir algún tema relacionado con la educación o con la cultura, dejadlo en el 641-129-829. Antes de despedirnos, José, gracias por tu control del sonido y de la música. Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias a Félix por haber estado un ratito aquí con nosotros. Y bueno, y ahora que tienes tiempo, si te gusta la radio, aquí tienes un rincón. Pues muchísimas gracias. Ya he expresado mi gratitud al principio, pero la vuelvo a expresar. Ha sido un momento muy... Luego te doy la palabra para acabar. Antonio y Paulino, gracias por la difusión en las redes. Decir que ya el miércoles 30 creemos que vamos a emitir el último programa en directo hasta el mes de septiembre, que coincidiendo con un nuevo curso escolar seguiremos en la escuela. Recordad que la mejor arma contra la barbarie son la cultura y la educación. Y cómo no, la música, la educación integral, dentro de la cual la música es fundamental para educar y formar a las personas lo mejor posible. Félix, gracias, te dejo ya, ahora sí te dejo una palabra para que te despidas. Ha sido de verdad muy agradable compartir esta experiencia que se parece mucho a los ratos que pasamos tomando una cerveza y queríamos transmitirlo a la audiencia. Sí. Pues vuelvo a repetir, gracias a vosotros, porque muchas veces no somos conscientes de que con muy poquito que hagamos, que parece que queda aquí en familia, tiene trascendencia. Ya os digo que yo en algunos momentos siempre, no el día que lo emitís en directo, pero luego en el coche o cuando puedo, suelo escuchar vuestros programas. Y es un hilo que nos indica que de alguna manera todavía estamos unidos, ¿no? Aunque cada uno esté en su parcela y esté fuera. Así que os animo pues a seguir con este programa y con todo lo que hacéis. Y bueno, sí, a vuestra disposición, efectivamente, José. Si hay otras, han quedado muchas cosas en el tintero, por supuesto, no de mi vida, sino porque da un poco de pudor hablar de uno mismo, pero de cosas referentes a la música. Claro, pero hoy queríamos también acercarnos a ti, Félix, como persona, para que las personas que te ven, las poquitas veces que se te ve, ahora se te va viendo más, pero como muchas épocas has estado menos en Villarrubia, sí. Normalmente ocurre cuando los niños son pequeños, eso es más complicado. Y entonces era para que te conocieran mejor las personas que nos escuchan. Así es que muchas gracias y seguro que tenemos oportunidad. Gracias a vosotros y un abrazo a todos los villarrubianos. Muy bien. Saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas. Buenos días.